partir de ahora ya estamos grabando, así que adelante, Mercedes, cuando dispongas. Bien, Se ve en... Ahí está, ahora en modo presentación. está en modo presentación, pero se ve, o sea, al revés. Bien, vamos. Ahí. Ahora sí, perfecto. Bueno. Bueno, vamos a seguir con la unidad número 2, que es la más extensa. Ya vimos todo lo que es conductores, canalizaciones, instrumentos de medición, protecciones. Y la clase pasada empezamos con máquinas. Vimos lo que era la introducción, ¿no? Los principios de funcionamiento de máquinas, todas las máquinas. La idea era que lo complementaran con los videos que hablamos hace un rato. Y hoy vamos a ver transformadores y esperemos que nos alcance el tiempo para comenzar con máquinas de corriente continua. ¿Sí? La primera máquina que vamos a ver es transformadores. Bueno, esto ya lo vimos la clase pasada, son máquinas estáticas, básicamente que no tienen ningún tipo de movimiento, con dos devanados. Ahora vamos a ver de qué función cumplen, ¿no? Estos bobinados. Devanado o bobinado es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo funciona el transformador? Ya lo vieron en el video, pero su principio de funcionamiento es básicamente la ley de Faraday, que cuando uno conecta el lado primario, ¿sí?, a una tensión que tiene que ser alterna. ¿Por qué tiene que ser alterna? Lo dice claramente el video. Bueno, para que se genere una fuerza electromotriz. exactamente, para que se genere una fuerza electromotriz en el devanado o en el bobinado secundario, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué pasa acá? O sea, entre el primario y el secundario, ¿qué pasa? Tiene ¿Magia? que No. variar el campo magnético. Exactamente. Para que en el bobinado secundario se induzca una fuerza electromotriz, tiene que haber un campo variable. ¿Cómo se genera ese campo variable? Hay muchas maneras. En el transformador, particularmente, se genera justamente ¿por qué? Porque la tensión no es continua. O sea, estamos alimentando el bobinado primario con una tensión alterna, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay transformadores en corriente continua? No, no. Díganmelo seguro. Hubo uno en Electro 1, cuando yo rendí en Electro 1, que le dijo al profesor que sí, que podía haber transformadores en corriente continua. Decía que el profesor tenía sentido del humor y le dijo, si lo lográs, sos un genio, le dijo. Pero así que seguro, no puede haber transformadores en corriente continua, porque si no tendría que lograr variar el campo de otro modo, ¿sí? O sea, transformadores como los conocemos hoy en día con este principio de funcionamiento solamente puede haber en corriente alterna. Bien, ¿cuál es la función del transformador? Ya lo vimos un poco cuando vimos, bueno, al principio, en la primera clase, cuando vimos de qué trabajábamos los ingenieros eléctricos, también lo vimos cuando vimos protecciones de alta, ¿no?, y subestaciones. ¿Cuál es la función principal de un transformador? Cambiar los parámetros, ¿sí? Los parámetros de un sistema eléctrico. Esa es la función principal de un transformador. Puede elevar la tensión, puede reducirla, ¿sí? Esto habla de un transformador elevador, un transformador reductor. ¿Sí? Ahora, que sea un transformador elevador o reductor, básicamente es de qué lado estoy alimentando al transformador. Ahora lo vamos a ver. Y también hay transformadores de corriente que se usan, que lo vimos cuando vimos subestaciones. ¿Para qué se usaban principalmente los transformadores de corriente? Para sistemas de medición y protección, ¿sí? Como los transformadores, como los instrumentos de medición o de protección no pueden medir de manera directa corrientes altas, se utilizan estos transformadores de corriente. El principio de funcionamiento es exactamente igual. Nosotros nos vamos a focalizar en los transformadores de tensión porque, bueno, es lo que más utilizamos nosotros y vemos a diario, ¿sí? Cuando
les aclaro una cosa porque hoy justo me pasó en el trabajo, cuando uno dice un transformador de potencia, ¿no? Y es más, creo que yo en la clase de subestaciones también se los dije. ¿A qué nos referimos cuando uno dice un transformador de potencia? No es estrictamente, no está estrictamente bien dicho, pero uno dice transformador de potencia cuando la potencia del transformador es alta. O sea, no es el transformador, por ejemplo, para cargar un celular, ¿sí? Cuando son potencias mayores, ¿no? Arriba de los 100 kVA, uno dice, bueno, es un transformador de potencia, no es que está transformando la potencia, ¿sí? Bueno, esto que yo le decía, que el funcionamiento se basa en la ley de Faraday, esto ya lo vimos. Acá hay una constante, un valor, no una constante, un valor muy importante que se van a cansar de usarlo en máquinas cuando hagan cálculos específicos y detallados de transformadores. Ni hablar si, creo que está todavía, la electiva construcción de máquinas. No sé si la abren todos los años, pero hay una materia que en el último año, una electiva, que es construcción de máquinas. Ahí calculan el detalle de todo tipo de máquinas. Una de ellas, el cálculo constructivo, ¿sí?, de un transformador. Hay un valor muy importante en los transformadores, además de la tensión de entrada y la tensión de salida, que es esa famosa N que van a ver. N es el número de espiras. N1 va a ser el número de espiras que tiene el bobinado primario, N2 va a ser la cantidad de espiras que tiene el bobinado secundario, ¿sí? Con esa cantidad, ¿no?, con ese número de espiras, con esa N, yo voy a lograr variar, ¿sí?, la tensión en el secundario. No sé quién preguntaba al principio de la clase, ¿cómo logro variar esa, o alguien en el aula virtual? No me acuerdo. No, yo, profe, que alguien preguntaba cómo logro, ¿sí?, variar esa tensión de salida respecto a la tensión que yo tengo de entrada. Bueno, con ese valor. Cuanto más espiras tenga o cuanto menos espiras tenga, voy a variar el valor de la tensión que tengo a la salida, ¿sí? Ok. Cuando se hacen los cálculos de la máquina o del transformador específicamente, siempre van a hablar si es un transformador, si se considera un transformador ideal o es un transformador real. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Básicamente que en el ideal no tiene pérdidas. Esa es la definición entre transformador ideal y real, es las pérdidas. Cuando uno habla de un transformador ideal, se considera que no hay ningún tipo de pérdida. O sea, yo voy a tener la misma potencia activa a la entrada y a la salida. Obviamente esto es, como su nombre lo indica, ideal. En la práctica es imposible. En transformadores chicos, a veces para simplificar los cálculos, se considera que es un transformador ideal. Cuando hablamos de que no tiene pérdidas, ¿a qué nos referimos? Bueno, que los bobinados o los arrollamientos no tienen ninguna resistencia. Esto, ¿por qué decimos que es ideal, pero es imposible en la práctica? Porque ya lo vimos que el efecto Joule no podemos evitarlo. O sea, no deja de ser un cable de cobre enrollado. Básicamente es eso, el bobinado de un transformador. Entonces, yo puedo hacer que ese cable de cobre, ese hilo de cobre, no tenga resistencia. No. Exactamente. No. Es imposible. Sí, utilizando materiales de calidad puedo reducirla, pero no la puedo anular. Esa es la diferencia entre un transformador ideal y real. A no ser que estemos en cero absoluto. ¿Qué? A no ser que no se lo pongas a cero absoluto, siempre va a tener resistencia. Exactamente. Que el núcleo no tiene pérdidas. ¿El núcleo de qué está hecho? De un material ferromagnético. También tiene sus pérdidas. Ahora después vamos a ver. En la clase pasada, ¿se acuerdan que un compañero, no me acuerdo quién, nombró el famoso ciclo de histéresis? ¿Sí? El área del ciclo de histéresis, no sé si ya lo vieron en física, puede ser que ya lo hayan visto.
representa las pérdidas. O sea, no hay material ferromagnético perfecto. Todos tienen un nivel de pérdidas. Volvemos a lo mismo. Si utilizamos un material ferromagnético de calidad, el ciclo de histéresis, ¿qué vamos a lograr? Que sea angosto, digamos, por decirlo de algún modo. Al ser angosto, ¿qué representa el ciclo de histéresis? Las pérdidas de ese material. Cuanto más angosto y menor área, menores pérdidas. Las puedo reducir, pero no las puedo anular. Entonces, otra diferencia entre transformador ideal y real, ¿sí? Ya vimos que el bobinado tiene sus pérdidas, que el núcleo también tiene sus pérdidas, y otra diferencia que hay entre el ideal y el real es flujo de dispersión nulo. Esto se ve acá. Ven que acá, el dibujo, ¿sí?, representa un transformador ideal. ¿Qué quiere decir? Que todas las líneas del campo, ¿no?, estas líneas rojas, ¿qué pasa? Quedan contenidas, ¿sí?, dentro del núcleo. Si vieron el video, ¿qué pasa? Estas líneas son exactamente así, las líneas de campo. Cuando circula una corriente por el bobinado primario, se genera el campo. ¿Y qué pasa con el campo? ¿Queda todo contenido en el núcleo? En el ideal sí, eso sería buenísimo, ¿no? Lo perfecto. Pero es imposible que la línea de campo no haya ninguna dispersa, por eso se llama flujo disperso. Cuando circula una corriente por acá, se intenta, ¿no?, que la mayoría de las líneas del campo queden contenidas dentro del núcleo, pero otras van a cerrarse por el exterior del núcleo. A eso llamamos flujo disperso, a las líneas que no quedan contenidas dentro del núcleo, sino que se cierran por el exterior, por el aire, ¿sí? A eso llamamos flujo disperso. Cuando hablamos de un transformador ideal, consideramos que no hay flujo disperso, o sea, que pasa lo que vimos recién en el dibujo. En el real no sucede eso. Hay cierta cantidad de líneas de campo magnético, que se cierran por el exterior del núcleo. ¿Eso qué hace? Que en realidad yo estoy generando, ¿no?, esas líneas de campo y no las estoy, digamos, aprovechando del lado secundario, ¿sí? En el caso de un transformador ideal, esto que yo le decía, las potencias sí se mantienen constantes. Acá, bueno, si voy despejando, logro esta ecuación, que es la relación de transformación. Valor importantísimo para todos. ¿Se acuerdan cuando vimos protecciones? Que vimos en el gráfico, que dijimos, bueno, el programa, no sé, el Curves de ABB, lo que hace cuando uno trabaja a 2 niveles de tensión, por ejemplo, en el fusible que se utiliza para proteger del lado de media tensión el transformador, ¿qué les dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el programa automáticamente? Refiere el valor de corriente. Ese referir, que se van a cansar de escucharlo cuando trabajen con los circuitos equivalentes de un transformador, cuando uno refiere magnitudes, quiere decir que uno pasa del primario al secundario, del secundario al primario, los valores, ¿sí? ¿Cómo hace para referir? Por ejemplo, en el caso de las protecciones, lo que hace el programa es, bueno, si yo del lado secundario tengo una corriente de, por ejemplo, no sé, 1 ampere. Bueno, si yo la refiero al secundario, ¿cuál es esa corriente referida? Quiere decir que la traslada del primario al secundario, o al revés, puede hacer del secundario referirlo al primario. Eso es lo que hace el programa, y es lo que uno hace constantemente cuando está haciendo cálculos, ¿sí?, o circuitos equivalentes, ensayos, todo en los transformadores, porque hay valores que es importante saberlos de un lado y del otro, ¿sí? Y cuánto, si yo los tengo del lado secundario, qué valor representan o es equivalente del lado primario, ¿sí? Pero no lo puedo pasar, ¿no? O sea, si yo tengo 5 amperes en el secundario, no es lo mismo tener 5, no lo puedo decir, bueno, entonces tengo 5 amperes más del lado primario, ¿sí? ¿Se entiende por qué uno refiere las magnitudes? Bueno, eso de referir se hace con este valor, con esta constante, que es la relación de transformación.
¿sí? Que es la cantidad de espiras del primario dividido, ¿sí?, sobre el número de espiras del bobinado secundario, ¿sí? Acuérdense bien esta ecuación que es muy fácil, muy sencilla, ¿sí? Relación de transformación. Generalmente se denomina con la letra A. Porque sabiendo la relación de transformación de un transformador, uno puede referir las magnitudes sin ningún inconveniente. Fíjense qué pasa si uno hace, sabiendo que es una constante, si uno hace número de espiras del primario dividido número de espiras del secundario, ¿qué pasa con las corrientes? Es justamente al revés. Te queda la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Esto ténganlo en cuenta cuando el día de mañana, el año que viene, cuando tengan máquinas 1, acuérdense bien, ¿sí?, estas relaciones de transformación. Porque hay algunas que son, no sé, la relación de las corrientes, por ejemplo, es la inversa de la relación de transformación. Si uno hace las tensiones, ¿cómo serían? ¿Se dan una idea? Si yo tengo tensión primaria dividido la tensión secundaria, eso es exactamente a la relación de transformación. O sea, acá, número de vueltas del primario dividido el número de vueltas del secundario va a ser igual a la tensión, ¿sí?, a la tensión del primario dividido la tensión del secundario. Si yo hago esa cuenta es lo mismo que el número de espiras. Y así voy a poder ir sacando los valores que necesito para hacer, por ejemplo, el circuito equivalente. Acá. Esto que yo le decía, la relación de las tensiones y de las primarias es justamente inversa. Por ejemplo, para que tengan una idea y no divagar mucho, ¿cómo son, si yo tengo un transformador reductor, cómo van a ser las corrientes? Yo tengo, no sé. Menor en el primario, mayor en el secundario. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es importante que jueguen, ¿no?, que tengan en cuenta cómo es la relación de transformación respecto a las tensiones, respecto a las corrientes, para tener una idea de orden de magnitud, ¿sí? Bueno, un transformador real, ya lo vimos, ¿no? El arrollamiento de cobre tiene cierta resistividad, hay pérdidas en el hierro, se consideran flujos de fuga o flujos dispersos. El material ferromagnético no es perfecto, también tiene sus pérdidas, eso hace que el transformador real tenga sus pérdidas. Esto que yo les decía del circuito equivalente, van a ver cuando tengan máquinas 1, que para hacer los cálculos, ¿sí?, es muy importante tener el circuito equivalente. ¿Qué es el circuito equivalente de transformador? Bueno, esto que vemos acá, ¿sí? Esto es el circuito equivalente del transformador. Tiene una rama que se llama la rama magnetizante, ¿sí?, que tiene esto en cuenta, por ejemplo, las pérdidas en el hierro, representa las pérdidas en el hierro. Y esta resistencia y la reactancia, tanto del primario como del secundario, ¿sí?, tiene en cuenta esto de las pérdidas que tienen los bobinados. ¿Cómo se hallan estos valores? Bueno, por medio de ensayos, ¿sí? Nosotros no vamos a ver lo que es ensayo de un transformador, pero cuando tengan máquinas 1 van a ir al laboratorio y van a hacer varios, ¿sí?, ensayos de un transformador. Los principales es ensayo en vacío y ensayo de cortocircuito. Con esos dos ensayos uno obtiene, no de manera directa, hay que hacer cuentas, pero de manera muy fácil, obtiene todos los valores, ¿sí?, tanto de la resistencia, de la reactancia, de la columna magnetizante, ¿sí? Y acá en el medio, ¿qué tenemos? Un transformador ideal, ¿sí? O sea, todo lo que queda fuera de eso son, mejor dicho, representan las pérdidas. Entonces, las pérdidas en el hierro con la rama magnetizante. Acá
pusimos un solo circuito equivalente, ¿sí? Hay varios circuitos equivalentes. Está el real, el aproximado, había otro que no me acuerdo el nombre, pero bueno, el real y el aproximado, ¿a qué se refiere? Bueno, si yo paso esta impedancia, ¿no? Para el primario voy a tener el aproximado, si tengo en cuenta esta rama magnetizante acá, si la tengo en cuenta apenas a la salida de la fuente, va a ser distintos circuitos equivalentes, algunos más exactos que otros, ¿sí? Bien. ¿Cómo están? ¿Hasta ahí se quedó claro? Lo más importante es que sepan lo de referir, las magnitudes. Cuando uno habla de referir es representar, ¿no?, las magnitudes digamos, del primario o del secundario hacia el otro lado del transformador, ¿sí? Como, digamos, tengo distinta base, por decirlo de algún modo, porque tengo distinto nivel de tensión, no puedo pasar de manera directa los valores. Por eso se refieren. ¿Cómo se refieren? A través de la relación de transformación. De hecho, un ensayo, el primero que se le hace cuando uno compra un transformador cualquiera, sea un transformador de medida, sea un transformador de potencia, de lo que sea, el primer ensayo que uno le hace es la relación de transformación. O sea, si yo compré un transformador, por ejemplo, de 500, 132 o 380, 110 volt, bueno, yo lo primero que hago es verificar que realmente tenga esa relación de transformación, ¿sí? Es como el valor básico que uno verifica. Ya si no te verifica eso, se lo devolves al fabricante y le decís, no cumple la relación de transformación que yo solicité. Antes del ensayo de las pérdidas, antes del ensayo de calentamiento, antes de todo, se le hace ese ensayo. Bien, ¿alguna consulta, duda hasta ahí o empezamos con los componentes? Todo bien, profe. Entonces empezamos Una con los pregunta. componentes. Sí. Si la relación de transformación es 2, sería que en uno es el doble de la tensión y el doble de vanado del otro. Claro. O sea, eleva al doble. O Sí. reduce a la mitad. Bueno, sí, exactamente. Depende si es elevador o reductor. Exactamente. Una cosa importante que me olvidé de decirle, fíjense que en casi toda la bibliografía van a tener primario y secundario, ¿sí? Cuando uno habla de bobinado, dice bobinado primario, bobinado secundario. Y a veces, en algunos lados, dicen bobinado de alta y bobinado de baja. Bueno, lo correcto es decir primario y secundario, ¿sí? Porque puedo tener el primario que sea el de baja tensión, ¿sí? Y el secundario el de alta, si yo tengo un transformador elevador. Por eso lo correcto es decir primario y secundario. Primario, no hay duda que es el que se conecta a la red, ¿sí? O la fuente o lo que sea. Y el secundario es el que voy a tener la tensión inducida. Eso es lo correcto, es decir primario y secundario. No digan bobinado de alta y consideren que siempre el de alta es el primario porque pueden equivocarse en el caso de tener un transformador elevador. Ojo, porque le va a dar mal los valores, ¿sí? No correcto, mejor dicho. Entonces, fíjense que en la bibliografía siempre vamos a decir primario y secundario, no de alta y de baja. Bien. Profe, Sí. entonces entiendo que un transformador elevador no se puede usar como reductor y viceversa. Sí. Sí. Depende de qué lado lo conecte. Vos tenés Ok. constructivamente es igual. Claro. Va a depender de qué lado uno va a conectar. ¿Lo va a conectar a la red o lo va a conectar a la fuente? De hecho, todos los transformadores tienen esto de los bobinados, los puntos, ¿no?, de conexión son de los dos lados, son accesibles. Uno lo conecta del lado que necesita. Claro.
De hecho, Entiendo. cuando uno lo ve constructivamente, por ejemplo, en una subestación, uno ve el trafo y no siempre sabe, depende cómo es el flujo de potencia en esa subestación, uno va a saber si es elevador o reductor, ¿sí? Pero si no, a simple vista, es exactamente igual. Nada, voy a tener una línea que entra, una línea que sale, una línea del lado de alta y una línea del lado de baja. Constructivamente y mecánicamente es exactamente igual el trafo. No es que va a cambiar. De hecho, yo tengo el mismo trafo en una subestación, ¿sí? Un transformador de 500-132. Y muchas veces trasladan ese transformador a otra y lo pueden usar al revés. En vez de reductor, como elevador. Eso va a depende el caso puntual, ¿no? De cómo es el flujo de potencia de esa subestación. No es que si yo tengo un transformador elevador solo lo puedo usar como elevador y no reductor. Va a depender si después hago al revés, lo alimento del lado de 132, voy a tener un transformador elevador. ¿Eso Entiendo. preguntabas? Sí. Gracias. De nada. Bueno, los componentes de un transformador. Hay muchos componentes que son esenciales, o sea, sin eso no existe transformador. Y hay varios componentes que son accesorios a los transformadores y no todos los transformadores los tienen, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos. Va a depender mucho de la potencia del transformador, ¿sí? Para un transformador chiquito va a haber, por ejemplo, no sé, relé Buchholz por ahí no tiene, ¿sí? Depósito de expansión, quizás si es muy chiquito, no tiene el transformador, ¿sí? No, o sea, no hacen de manera directa el funcionamiento, ¿sí? Pueden hacer al rendimiento, pueden influir en la seguridad de la máquina, pero no participan activamente, digamos, del principio de funcionamiento, del funcionamiento en sí de la máquina, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes que sí o sí tienen que tener todos los transformadores? Sin estos componentes no existe transformador. El núcleo. Si no tengo núcleo, no voy a tener transformador. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún material ferromagnético, esto de que me enlacen las líneas de campo con el otro bobinado. Así que si no tengo núcleo, ¿qué me va a pasar? Nada, no existe transformador, no funciona. Los devanados o bobinados, como le quieran llamar, es lo mismo. También, ¿no? Si no tengo bobinados, no funciona el transformador, básicamente, ¿no? ¿A dónde lo conecto si no tuviera bobinados? Nada, es un pedazo de fierro adentro de un compartimento, nada más. La cuba, ¿esto qué es? La cuba, ¿saben qué es? Digamos, el compartimento, ¿no? Lo que contiene a todo. También, ¿no? Hace al funcionamiento no de manera, digamos, directa, o sea, no es que participa en el circuito ni eléctrico ni magnético del transformador, pero la necesito sí o sí para contener todos los componentes. Y otra cosa importantísima que también, si no existe, no voy a tener transformador. El número 5, el medio aislante, ¿sí? Si bien, digamos, no participa de manera, digamos, no sé cómo llamarlo, directa, ¿no? Al circuito en sí, si no tengo medio aislante, no me funciona el transformador, ¿sí? No funciona. O sea, lo voy a energizar y así como lo energizo, me quedo sin transformador. Ahora vamos a ver qué función cumple este medio aislante. Y después hay otros componentes, ¿sí? Como por ejemplo, las aletas de refrigeración, ahora lo vamos a ver de qué se trata. Pueden tener o no
no hace el funcionamiento del transformador, sí hace rendimiento. Ahora vamos a ver más adelante de qué se trata. El depósito de expansión, esto es en los transformadores ya más grandes, los aisladores de baja tensión y de alta, el nivel de aceite, el termómetro y el relé Buchholz. Todos esos hacen a la seguridad del transformador. El nivel de aceite, el termómetro y el relé Buchholz hace a la seguridad del transformador. Ahora vamos a ver de qué se trata. El núcleo, acá obviamente vemos una foto de un transformador chiquito que seguro, que fue el industrial, seguro que lo hizo en taller, un pequeño transformador, pero bueno, ahí ven esas piezas con forma de la letra E y de la letra I, eso forman, ¿no?, el núcleo. ¿Por qué son laminados? Eso es para reducir las pérdidas, de las pérdidas en el hierro que hablábamos. Bueno, una manera de reducirlas es hacer esto de pequeñas láminas, ¿sí?, lo más delgadas posible, en vez de digamos, un trozo, un pedazo de hierro completo, ¿no? ¿Qué tipo de núcleos hay? Bueno, puede haber de columnas o acorazados. Ventajas y ventajas tienen los dos, algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, el acorazado es más difícil su construcción, ¿sí? Si yo tengo algún problema, ven que acá en el acorazado yo tengo los dos bobinados primario y secundario, uno arriba del otro, ¿sí? Si yo tengo algún problema, ¿sí?, para cambiar uno u otro, en este tipo de configuración a veces se hace más complicado, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el acorazado que de columnas? Otra desventaja es que utiliza más material, ¿sí?, el acorazado. Pero tiene una ventaja importantísima, que por eso se utiliza mucho el acorazado y no de columnas. ¿Eso de la pérdida de campo magnético? Exactamente. Porque iba a preguntarle eso, porque nombró que dentro del ferromagnético de columna, si bien va al campo magnético del polo norte, bueno, pues, de positivo a negativo, si bien se hace más grande hay pérdida, es lo que imaginé. Exactamente. ¿No? Esa es la principal desventaja que tiene el núcleo de columna respecto al acorazado, ¿sí? Las pérdidas. Por ejemplo, las de flujo disperso, imagínense acá, si yo acá tengo el bobinado, todas las líneas de campo como van a ir por acá, van a cerrar. ¿Se acuerdan que en el video tenían una forma como de, no sé, de mariposa, por decirlo de algún modo, las líneas de campo? ¿Sí? Unas van a cerrar así y otras van a cerrar por acá. ¿Qué va a pasar respecto a esas líneas? Voy a tener así y así. Bueno, las que en este caso eran dispersos, ¿no?, que cerraba por el exterior, acá ¿qué me va a pasar? Me van a cerrar por esta columna. O sea, van a quedar dentro del núcleo. Esa es la principal ventaja. Si bien es más difícil la construcción, utilizo más material, reduzco de manera significativa las pérdidas por flujo disperso. En un transformador, no me sale la palabra. En un transformador chico, quizás no se justifica, pero en un transformador de potencia, sin duda se justifica este tipo de núcleos. Respecto a los bobinados, ya lo dijimos, es el circuito, digamos, eléctrico, por decirlo de algún modo, del transformador. Sí. ¿Y de forma toroidal de potencia hay transformadores de potencia de forma toroidal? También. Por ejemplo, los transformadores de medida generalmente son de toroides. Está bien, los transformadores de corriente. Sí. Está bien. Pero, o sea, de potencia no hay. No tanto. En media tensión sí. Debe ser medio complicado igual hacer un cilindro gigante. Y se te diría mucho las medidas.
A ver si, bueno, si lo voy a buscar. Hay un apunte de construcción de máquinas, solamente quédense tranquilos, no les vamos a pedir que diseñen un transformador, pero les voy a subir al aula virtual un apunte de construcción de máquinas para que tengan una idea de acuerdo a la potencia, más o menos, aproximada de la cantidad de vueltas que tienen que tener los bobinados, el área que tiene que tener el núcleo, cuántas capas tienen que tener los bobinados, para que tengan una idea de cómo se calcula y las dimensiones, ¿sí? A modo informativo. No entren en pánico, porque es todo un mundo lo de la construcción de máquinas. Uno puede hacer unos cálculos aproximados, por ejemplo, cuando vean máquinas van a hacer un cálculo aproximado de cuántas vueltas tiene que tener los bobinados, el área del núcleo, pero la construcción, digamos, los cálculos finos de las máquinas es súper complejo, ¿sí? Así que quédense tranquilos que, bueno, de hecho es una electiva, es una materia electiva totalmente aparte, digamos, esto de la construcción de máquinas. Vos, Robertino, no lo hiciste, ¿no? Sí, algunos hicimos esa Ahí electiva. está, ahí salió, me parecía. Bueno, él, Robertino, fue uno de los corajudos que hizo construcción de máquinas. Les puede contar el detalle, ¿sí?, que es construir una máquina, ¿sí? Sí, se va mucho al... A ver, hay magnitudes que acá se están tomando muy a la ligeras y, o sea, Totalmente. no solo en los transformadores, sino en el resto de las máquinas. Entonces, cuando una las construye, las tiene que tener mucho más presente. Se va, les diría, hasta los milímetros de material ferromagnético que se usan las Sí. columnas, justamente para tratar de buscar la menor disipación de campo magnético posible. Uh-huh. O sea, esto que ahí parece un transformador de domiciliario en el núcleo acorazado, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Los bordes, esos bordes en ángulo, se tratan de evitar justamente porque son los lugares donde más flujo disperso se tiene. Y cómo van encastradas cada una de las Estas esquinitas que dice el profe. esas esquinas, claro. Y justamente también cómo van a ir colocadas o dispuestas las placas magnéticas también es importante, tanto las verticales como las horizontales. Digamos, tengan en cuenta que, a ver, esa representación que está ahí es un transformador, repito, domiciliario, de poca potencia y demás. Un núcleo acorazado de una máquina de media tensión por un lado está compuesto por columnas dedicadas que las placas magnéticas se van colocando, tratando de llegar a formar una sección circular, lo más circular posible, porque también es la figura que menos pérdidas tiene. Y después en las columnas lo mismo, o sea, la conexión magnética de las uniones horizontales con las columnas, digamos, se ve muy al detalle justamente para tratar de que no haya, que haya la menor cantidad de flujo disperso en estas aplicaciones. Sí, se va muy al detalle. Sí, muy. Esa es la conclusión. Es interesante, Sí, sin pero duda. tiene un detalle impresionante, ¿no? De todo lo que sea el profe, el espesor de las chapitas, esto que veíamos acá alegremente, y bueno, es un transformador chiquito, para alimentar un motor quizás, lo que sea, pero chiquito. Acá se puede utilizar cualquier material y bueno, si pierdo, bueno, ¿cuánto voy a perder por poner, no sé, 3, 4, 5 de estas piecitas de más? Nada. Pero bueno, en un transformador, esto que dice el profe, de potencia, todo se trata de optimizar al máximo, ¿sí? Para disminuir lo máximo que se puedan las pérdidas. ¿Por qué? Porque básicamente las pérdidas que son plata. Y en esos valores, ¿sí?, lo que sale un transformador de potencia
no sé, ni siquiera un mega, un kVA ya es una fortuna, ¿sí? Lo que uno pierde. Bueno, seguimos con los componentes principales, ¿sí? Los bobinados o bobinados, por donde circula la corriente eléctrica, generalmente son de cobre. La cuba, esto que yo le decía que es el compartimento, ¿no? Para contener, por ejemplo, en un transformador de aceite, yo voy a tener el núcleo, los devanados sumergidos en aceite y tengo que tener la cuba ¿para qué? Para contenerlo, si no, ¿cómo hago? ¿Sí? Básicamente esa es su función de la cuba, ¿sí? Contener el líquido refrigerante en el cual están sumergidos el núcleo y las bobinas del transformador. Sí, es refrigerante y aislante, ¿no? Exactamente. Las dos cosas. Ahora vamos a ver, cuando veamos el componente, el aceite, ¿sí? El material aislante y refrigerante, que es importante que tiene las dos funciones. Las dos funciones son vitales para el transformador. Ahí, Mercedes, tenemos una consulta. Ah, no veo. Sí, No, no, ¿cuál? Sí, sí. No, sí. eh, el tema, bueno, quizás no aislante, pero refrigerante. ¿Habría algún, no sé, pienso muy en el sur, se podría directamente prescindir de la cuba? No. No, ok. no No, porque, porque sí. Sí, sí, perdona. ahora. No, que justamente es el fluido que está ahí, donde están inmersos los bobinados, no es solamente refrigerante, o sea, termina cumpliendo una función de refrigerante natural porque entra en contacto con el bobinado y es más fácil extraerle el calor al fluido ese que directamente a los arrollamientos. Pero el principal objetivo es que es el material aislante. O sea, no se podía prescindir del material aislante. Una consulta. Sí. Sí. ¿Qué tipo de aceites son los refrigerantes? Es un aceite especial porque tiene que cumplir, ahora vamos a ver las características, pero tiene que cumplir las dos características. Tiene que ser buen aislante, aislante eléctrico, ¿sí? Sí. Y buen refrigerante. Tiene que tener esas dos cualidades. No puedo poner cualquier aceite. De hecho, el fabricante del transformador te especifica varias marcas y modelos de aceite, pero tiene una cantidad de características que debe cumplir. En el aula virtual, ahora cuando les habilitemos esta unidad de transformadores, van a ver una hoja, se llama hoja de datos técnicos del aceite IPF 64. Siempre me olvido si es 64 o 54. No, es 64. 64, ¿no? Ah, está bien. Y ahora la cantidad de datos que tiene esa hoja. Todos esos datos hacen a sus cualidades, tanto como medio refrigerante como aislante en el transformador, ¿sí? Este aceite IPF 64 es uno de los más comunes, más clásicos que especifican los fabricantes de los transformadores. O sea que, perdón, ¿no? O sea que hay diferentes tipos de aceite para diferentes tipos de transformadores que queramos armar. ¿O hay Sí, uno comúnmente? tampoco hay tanto tipo de aceite, ¿sí? Mm. Pero sí puede haber aceite mineral o sintético, ¿sí? O en el caso que no sean transformadores en aceite, la resina epóxica, los transformadores secos, no sé si los escucharon nombrar, estos transformadores más chicos, bueno, esa función, ¿sí? De medio refrigerante y aislante la cumple una resina epóxica, no un aceite. Pero Ok, en los gracias. transformadores en aceite hay varios modelos de aceite, el más común es el IPF64, hay varios modelos, pero no es que uno le puede poner cualquiera. Cuando uno compra un transformador, el fabricante va a especificar y va a decir, bueno, qué aceites, ¿sí?, recomienda para ese transformador. Bueno, las dos funciones principales, ¿sí?, del aceite es mantener aislados los dispositivos eléctricos, esto de la función aislante, ¿sí?, y absorber el calor generado por el transformador.
¿Qué sucede? ¿Por qué siempre vamos a hacer hincapié en esto del calor generado y que el transformador tenemos que lograr que pueda disipar ese calor? ¿Por qué? Porque lo puedo evitar a cero ese calor. No, porque ese calor lo genera los propios bobinados por el paso de la corriente, ¿sí? Del famoso efecto Joule que tratamos de minimizar, pero no lo podemos reducir a cero de ninguna manera, ¿sí? Entonces, para el buen funcionamiento del transformador es vital, ¿sí?, que pueda disipar ese calor. Lo que decía el compañero, bueno, si estoy en el sur, si puedo evitar colocar el aceite. No, porque cumple la función de aislante. Cuando el transformador está en medios, o sea, en un ambiente, en un ambiente de baja temperatura, yo puedo, digamos, me ahorro, puedo reducir algunas otras medidas que hacen a esta cuestión de facilitar la disipación de ese calor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo un transformador, no sé, en el sur, ¿sí?, yo puedo decir, bueno, los ventiladores. Ahora vamos a ver para qué se utilizan los ventiladores. Pero básicamente los ventiladores lo que hacen es tirar aire, ¿sí?, forzar el aire en la saleta de refrigeración para que el aceite refrigere más rápido. Si estoy en un medio frío, ¿sí?, o de baja temperatura como el sur, puedo poner menor cantidad de ventiladores o de menor potencia, o suponer que lo voy a prender, van a entrar en funcionamiento mucho menos que en un ambiente cálido, ¿sí? Pero el aceite lo tengo que poner de igual manera. ¿Qué características tiene este aceite, ¿no?, este medio refrigerante y aislante que vimos? Lean la hoja esa que les digo del aceite IPF 64, hay un montón, pero las básicas, ¿sí?, pues, que tengo que cumplir estas características que sí o sí tiene que tener el aceite, son alta rigidez dieléctrica, ¿sí?, o sea, tiene que tener buenas propiedades como aislante, baja absorción de agua, o sea, de hecho, cuando el aceite se pone viejo o sufre varias fallas el transformador, lo que se le mide es el grado de humedad del aceite, ¿sí? Entonces, una de las características que tiene que tener este aceite es que le cueste, ¿no?, absorber el agua. Bajo punto de escurrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar fluido, ¿no? O sea, se tiene que mantener fluido el aceite. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que tiene que mantenerse fluido y no ser un gel o una gelatina? Por ejemplo, si estuviera en el sur y el aceite esto tiene bajo punto de escurrimiento o de congelamiento, se congela el aceite, ¿qué pasa? Y me imagino que no se puede sacar de adentro de la cuba. No sé. Ese sería el menor de los problemas. Habría pérdidas. Sí, la pérdida la vas a tener porque vas a perder el transformador. Que circule el aceite, lo que me asegura es esto de disipar el calor, ¿sí? Por eso se tiene que mantener fluido y tiene que circular, ¿no?, dentro del transformador. Ahora vamos a ver cómo es que circula dentro del transformador. Pero el aceite yo me tengo que asegurar que circule, ¿sí?, y pueda disipar el calor. ¿Por qué? Porque si se quedara estático el aceite, ¿no?, imagínense, ¿qué va a pasar? El aceite que está más próximo a los bobinados va a tener mayor temperatura. Si no circula, ¿qué me va a pasar? Va a seguir subiendo la temperatura, va a seguir subiendo la temperatura de esa porción de aceite. Por eso es importante que circule tanto del aceite que está más pegado, ¿sí?, a los bobinados, que circule para el exterior y vuelva a entrar a la zona más cercana a los bobinados y así sucesivamente, ¿sí? Por eso es importante que se mantenga fluido este aceite. Y menor tendencia a la formación de gases
Básicamente también por lo mismo de baja absorción de agua. Tiene que mantenerse, digamos, lo más puro y evitar las burbujas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si se llena de burbujas? Ahora vamos a ver qué pasa cuando en un cortocircuito en un trafo, ¿qué pasa? Una de las consecuencias que tiene es esto de que se forman burbujas dentro del aceite. ¿Qué sucede dentro de las burbujas? ¿Hacen presión contra la cuba? Sí, pero eso sería insignificante. ¿Qué pasa dentro de la burbujita? Levanta vapor. Sí, y pierde las propiedades eléctricas. Dentro de la burbuja, ¿sí? No existe la propiedad eléctrica. Entonces yo lo tuviera lleno de burbujas el aceite. Imagínense que fuese una masa compacta, llena de burbujas. Va a tener lleno de puntos calientes, ¿sí? El transformador. No va a poder disipar este calor generado. Por eso es importante esto de que no tenga formación de gases el transformador. Cuando escuchen nombrar que se le hace tratamiento al aceite, bueno, cuando se le hace tratamiento al aceite de un transformador, lo que se busca es esto de quitarle cualquier tipo de gas, ¿no? De impurezas que se le dicen al aceite y quitarle lo máximo que se pueda el grado de humedad del aceite. ¿Por qué? Porque pierden propiedades eléctricas, tanto cuando tienen componentes de gases o un grado de humedad. Esto de los dos transformadores en aceite y el tipo seco, esto que yo les decía en resina. ¿Qué ventajas tienen unos de otros? Bueno, ahora lo vemos, ¿sí? El transformador en el aceite, bueno, el menor costo del aceite, del transformador en sí, ¿sí? De la máquina en sí. Menores pérdidas de vacío, que son aptos para intemperie, aptos para ambientes contaminados y menor nivel de ruido. La desventaja que tiene el transformador en aceite respecto al seco, o sea, el que está aislado en resinas epóxicas, mayor riesgo de incendio, mayor costo de obra civil y mayor mantenimiento. Esto que yo le decía que hay que hacerle tratamiento para quitarle las impurezas al aceite. Mayor costo de obra civil, acá es donde mueve realmente el amperímetro. Si yo tengo un transformador chiquito, sin lugar a duda me va a convenir transformador seco. ¿Por qué? Porque el transformador en aceite lleva consigo, sí, asociados, una cantidad de obra civil monstruosa. Ahora vamos a ver algunas fotos para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero se van los costos, a veces sale tan caro toda la obra civil asociada como la máquina, ¿sí? Ahora vamos a ver un par de fotos para que se tengan una idea. Ustedes me van a decir, bueno, si tiene todas esas desventajas, ¿por qué no uso transformadores secos para todo? Bueno, porque no hay transformadores secos, ¿sí? De alta potencia. Por eso no se utilizan transformadores secos, por ejemplo, en las subestaciones, ¿sí? Transformador, estos son un banco de 3 transformadores monofásicos, ¿sí? Puede tener también un transformador trifásico, pero la idea es que se den cuenta la cantidad de obra civil asociada, ¿sí? Al transformador en sí. Está todo lo que se ve, los muros para llama, las bateas. La batea, el transformador, está colocado como dentro de, ¿cómo no? Dentro de una piletita, ¿sí? Que se llama batea. ¿Qué función cumple esa batea? Es puramente obra civil eso, no tiene nada que ver con el transformador exclusivamente. ¿Qué función tiene esa batea? Bueno, si se pincha, se rompe el transformador, tiene que ser capaz de contener todo el aceite que tiene el transformador. ¿Por qué es importante que lo contenga? Y digo, bueno, ¿por qué no saco la batea y que el aceite vaya a donde quiera? Primero porque
obviamente está prohibido por una cuestión ambiental, esto de que el aceite no puede irse alegremente por todos lados, y tiene un fundamento más importante aún. En caso de falla un transformador, un cortocircuito, ¿qué puede pasar con el aceite? ¿Un incendio? Exactamente. Hay alto riesgo de incendio con el aceite. Caliente, ni hablar si yo tengo algún punto caliente en el transformador, que se puede producir una chispa con el aceite, no hace falta que le diga qué sucede. ¿Se acuerdan hace un tiempo? Hace un tiempo, fue en el 2009, bastante, un tiempo largo, digamos, cuando se incendió el banco de transformadores de la estación Ezeiza. Bueno, eran un banco, así también de transformadores monofásicos de 800 megas, gigante era. Bueno, era viejo el transformador, bueno, no tenía muros que separasen las tres fases, o los bancos, o dos bancos de transformadores trifásicos, en el caso que tuviera un banco trifásico. ¿Y qué pasó? Falló la fase S justo, ¿y qué pasó? Ahí circuló el aceite prendido fuego, no estaban los muros, no estaba la batea, o la batea no dio abasto, no me acuerdo cómo fue, pero me acuerdo perfectamente que no había muros. Se incendió la fase S, ¿y qué pasó? Las otras dos fases, se propagó el incendio, no había nada que lo contuviera, se prendió fuego todo el banco de transformadores, ¿sí? Los tres transformadores. Cambiarlo fue un trabajo porque no sirvieron, no hubo un modo de repararlos, obviamente, se prendieron fuego del todo, trajeron otro banco de transformadores. En la fabricación de estas máquinas es mínimo un año. Ahora transformadores grandes, ¿sí? Pero un año mínimo. Así imagínense lo que tardaron en construir el banco de 800 megas. De fabricación tuvieron más de un año y medio, ni hablar de la obra, todo las consecuencias, ¿no?, de eso. Por eso, sí o sí, ya hace muchos años, esto es obligatorio, los muros, las bateas contenedoras para cada transformador, sí, bueno, la instalación antiincendio, tiene un montón de cosas asociadas. Pero bueno, esto para que tengan una idea de la cantidad de obra civil y sistemas. Y esto es lo que vemos, digamos, a nivel del suelo para arriba. Hay que tener en cuenta que todo esto tiene una base gigante por el peso del transformador, también tiene un sistema de cañerías para poder drenar, ¿no?, el aceite que tengo que tener cámaras separadores de agua-aceite, todo un lío, ¿sí?, la obra civil, y costosísima. Por eso, lo que decía bueno, es menor, el costo de la máquina en sí es menor de un transformador en aceite respecto a uno seco, pero el costo de la obra civil, sin duda, es mucho mayor. Bueno, respecto a los transformadores secos, bueno, la ventaja, menor costo de obra civil, menor riesgo de incendio, no, al no tener aceite, obviamente el riesgo disminuye significativamente. Como desventaja, son más caros, ¿sí?, mayor nivel de ruido, mayor pérdida en vacío, y no son aptos para intemperie. Y no existen transformadores secos de potencia, por ahora, ¿sí? Esto es por las resinas que se utilizan. Una Bien. pregunta, profe. Sí, Ah, claro, que era la batea, ¿dónde estaba ahí? En la foto esa que me mostró. acá. ¿Qué es Esto, esa? ¿Qué es el una lámina? transformador está metido como, sí, en la batea, que es como, no deja de ser una pileta vacía. Acá no Debajo se hay ve. un hueco, por ejemplo. Claro, sí, acá no se ve, pero no es profunda, a veces son 50 centímetros, 70 centímetros por debajo del nivel del suelo.
O sea, vos ves el transformador y se le hace todas una plataforma, ¿sí? De material perforado, y son 70 centímetros por debajo del nivel que está el transformador. Acá por ahí no se nota tanto, ¿sí? Pero sí, depende el volumen de aceite que tenga, esa profundidad de la batea. Pero sí, quédense con la idea de que es una pileta que tiene los dos rieles en los cuales, o tres o los que sean, que apoya el transformador. De abajo vacío, ¿sí? Para contener el aceite. Otro de los componentes, el depósito de expansión. ¿Para qué se utiliza el depósito de expansión? ¿No? Acá tienen dos fotos. Bueno, básicamente, ¿qué sucede? Cuando el aceite aumenta la temperatura, ¿qué le va a pasar? Se expande. La cuba es algo rígido, no es un globo. Entonces, cuando se expande el aceite, ¿qué me va a pasar? Me sobra volumen de aceite. Bueno, ¿qué se hace con ese pequeño volumen de aceite que me sobra? ¿No? Porque eleva su temperatura. Bueno, va a este tanque de expansión. Cuando baja la temperatura el aceite, baja de este depósito o tanque de expansión y vuelve a la cuba. Otro de los componentes, los bornes y aisladores, básicamente de dónde donde uno se conecta. El nivel de aceite, esto que yo le decía que no hace al funcionamiento de manera directa del transformador, pero sí hace a su seguridad. ¿Qué hace el nivel de aceite y el termómetro? Bueno, lo que hace es esto. Mide, ¿sí?, el nivel de aceite o la temperatura y detecta posibles fallas. Si yo seteo, ¿sí?, todos los termómetros, ¿sí?, o el nivel de aceite, ¿qué hace? Va a tener un nivel de alarma y un nivel de disparo, ¿sí? Todos, la mayoría por lo menos. En un nivel de alarma me avisa de que algo le pasa al transformador porque el nivel de aceite está por debajo, ¿sí?, o la temperatura está por arriba del máximo permitido. Por ejemplo, se pincha el transformador y empieza a perder aceite. Si yo no le presto atención a la alarma esta del nivel de aceite, ¿qué va a pasar? Y sigue perdiendo aceite. Voy a tener flor de cortocircuito. ¿Por qué? Porque los bobinados se van a quedar sin material aislante, ¿sí? Y refrigerante a la vez, pero en ese momento me quedo sin material aislante. Entonces, si yo tengo una alarma de bajo nivel de aceite, algo pasó con el transformador, tengo que ir a verlo, ¿sí? Si no le presto atención y sigo dejando que pierda aceite, va a pasar de un nivel de alarma a un nivel de disparo. ¿Qué quiere decir un nivel de disparo? Bueno, esos relés que vimos de protecciones de transformadores, ¿se acuerdan cuando vimos subestaciones? Bueno, una de las señales, mejor dicho, que recibe es la señal del termómetro, la señal del nivel de aceite. ¿Qué hace? Bueno, te manda la alarma. Si sigue perdiendo aceite, sigue bajando el nivel de aceite o sigue subiendo la temperatura, cualquiera de las dos, manda el disparo, pum, saca de servicio el transformador para evitar que se destruya la máquina. Bueno, el termómetro ya lo dijimos, ¿qué función tiene? Básicamente viene asociado con el nivel de aceite, ¿sí? Tanto que aumente la temperatura o baje el nivel de aceite, algo le pasa al transformador, puede ser una falla o no, me manda una alarma y sin un disparo. ¿Qué función cumple el termómetro particularmente? Bueno, cuando la temperatura supera un valor, puede ser o una falla, ¿sí? Algo le pasa al transformador, por ejemplo, está perdiendo aceite y se quedó sin medio refrigerante, entonces sube la temperatura,
Y también puede ser algo, digamos, de funcionamiento normal, no tiene ninguna falla el transformador, pero le estoy sacando el máximo de potencia, ¿sí? Y hace un día como los que tuvimos este verano de 40 grados. ¿Qué me va a pasar? Y le va a costar más disipar ese calor que genera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las cosas que se hacen sí o sí en los transformadores es que tienen ventiladores asociados, no, los transformadores grandes. ¿Qué hago? Cuando me sube la temperatura, le está costando disipar ese calor que genera, bueno, automáticamente este termómetro le manda una señal a los ventiladores o al sistema de accionamiento de los ventiladores para que se prendan. Se pueden prender todos, algunos, un grupo, eso se verá de acuerdo al caso puntual. Pero lo importante es que el termómetro lo que hace, manda señales, puede ser a las protecciones y también al sistema de accionamiento de los ventiladores. El relé, otro de los componentes que hacen a la seguridad del transformador, el relé Buchholz. ¿Cómo funciona el relé Buchholz? Les vamos a subir un video para que se vea claramente, porque acá en las fotos prácticamente es imposible que se vea. Pero cómo funciona básicamente es como un molinito, el relé Buchholz. ¿Qué hace? Esto, por eso le decía que venía asociado al tema de las burbujas. El relé Buchholz lo que hace es detectar las burbujas y la velocidad. Cuando hay un corto, por ejemplo, entre espiras de un bobinado, ese corto me va a generar burbujas en el aceite, ¿sí? ¿Qué hace el relé Buchholz? Pasa, ¿no? Por acá, ¿sí? Pasa el aceite del transformador, ¿sí? Es circulación cerrada. Entra y sale el aceite por el relé Buchholz. Sí, y acá hay como esta ruedita que le decía, ¿no? Este molinito. Si no hay burbuja, pasa directamente. Cuando esa ruedita lo que hace es detectar las burbujas que empujan, ¿sí? O sea, las burbujitas van a empujar los álabes, digamos, de esa ruedita. Si pasa una y continúa, no hace nada. Ahora, cuando tengo un corto importante, ¿qué va a pasar? Estas burbujitas van a ser muchas y toman velocidad. Es difícil explicarlo así sin gráfico. Entonces, esta ruedita lo que hace es detectar la velocidad y la cantidad de estas burbujitas que se generan en el aceite. Cuanto más rápido gira esta rueda, quiere decir más importante es la falla que tiene el transformador. Entonces, ¿qué hace? Manda a disparar. ¿Sí? ¿Se entendió? Va un poco, por lo menos, después les busco un video de un relé Buchholz funcionando para que tengan una idea más clara de cómo funciona. Pero básicamente su función es detectar burbujas y por ende fallas en los arrollamientos, cortocircuitos en los arrollamientos. Por eso, si bien no hace al funcionamiento en sí del transformador, sí hacen a la seguridad. Hablamos mucho de esto de disipar calor, los ventiladores, bueno, todo eso hace a los métodos de enfriamiento. Es algo crítico en el transformador poder disipar esta temperatura. Entonces, depende, ¿sí? el transformador, la potencia que maneja el transformador, voy a tener distintos métodos de enfriamiento, ¿sí? Voy a tener el tipo AA, ¿qué quiere decir? Aire y aceite, ¿sí? AA, circulan de manera natural, o sea, nada lo fuerza, ¿no? Voy a tener el aire alrededor del transformador, el aire del medio ambiente común, ¿sí? Y el aceite adentro de la cuba también sin ningún tipo de sistema que lo fuerce. Tipo AFA, transformadores tipo seco con enfriamiento por aire forzado, ¿sí? Aire forzado. Y tipo ONAN son los más, ONAN, ONAF son los más utilizados. ONAN, ¿qué quiere decir? Sumergido en aceite, oil, en inglés, ¿sí?
el aceite circula de manera natural. La A, ¿de qué es? De aire, también de manera natural, ONAN. Y el ONAF, siguiendo ese razonamiento, ¿qué es? Aceite natural, aire forzado. forzado. Ahí está, sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio, ¿sí? Y con enfriamiento por aire forzado. O sea, el aceite circula, ¿sí?, de manera natural y el aire forzado. ¿Cómo se fuerza el aire? Por medio de los ventiladores que dijimos hace un rato, ¿sí? Tipo OFAF, que es el aceite forzado y el aire forzado. Los más conocidos, de hecho, en el aula virtual hay una planilla, está la planilla del aceite y una planilla de un transformador de potencia, y van a ver que el fabricante dice ONAN barra ONAF. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dice potencia, por ejemplo, 40 barra 60. ¿Qué quiere decir? Que ONAN le puede dar hasta 40 megas, por ejemplo. Y ONAF 60. Se dan cuenta que si yo fuerzo el aire, ¿no?, con un ONAF, o sea, prendo los ventiladores, le puedo sacar mayor potencia al transformador. ¿Por qué? Porque lo estoy ayudando a disipar ese calor que genera. Van a ver que hay un montón de esto de los transformadores ONAN barra ONAF. Y después están los OFAF, ¿sí? O sea, el aceite está forzado por medio de bombas. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del transformador yo coloco algún sistema de bombas y fuerzo, ¿no?, a esta circulación del aceite, que además de tener una circulación natural, ¿por qué? Porque por la diferencia de temperatura, ¿sí?, el aceite naturalmente va a circular dentro de la cuba. Pero si yo coloco bombas, ¿qué hago? Fuerzo que esa circulación sea más rápida. Por ende, los voy a ayudar a poder disipar la temperatura. ¿Por qué? Porque el aceite, lo que yo le decía, el aceite que está más cerca de los bobinados va a ser la que esté a mayor temperatura. El aceite que está más cerca del exterior de la cuba va a ser de menor. Entonces se van, digamos, el aceite caliente empuja al aceite frío y así circula de manera natural. Si yo coloco bombas, esa circulación la fuerzo, ¿sí?, para que sea más rápida. Al ser más rápida, va a poder disipar más fácil esa temperatura. Y si además de eso coloco ventiladores, como el combo, ¿no?, ideal, ¿sí?, para poder disipar mayor cantidad de temperatura todavía. Distintos tipos, ¿sí? El ONAN, el ONAF, ven que acá está claramente los ventiladores. Esto porque en realidad está bien dicho, o sea, acá no tiene aceite, ¿sí?, el transformador seco. Algunos lo aclaran la N de natural, otros no. Si no se aclara, se da por sentado que es natural. El método de refrigeración en este transformador seco. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá? Había un dibujo, yo me lo pasé por alto, donde mostraba lo de la circulación, esto que yo le decía, las aletas de refrigeración o radiadores, y otro de los componentes. ¿Qué hago cuando coloco los radiadores? Aleta de refrigeración también está bien dicho, pero en general se utiliza la palabra radiador. Lo que hago, ¿qué es? Aumentar la superficie, ¿sí?, para poder disipar, para que esta circulación, ¿sí?, tenga mayor superficie, ¿sí?, mayor superficie sobre todo con el exterior, y lograr disipar más rápido el calor generado. Y las flechitas indican el sentido de la circulación natural, ¿sí? El aceite caliente empuja y viene por acá, entra acá el aceite que tiene menor temperatura y así va
va circulando naturalmente. Cuando tengo un ONAF, acá se coloca el juego de ventiladores, ¿sí? Entonces el ventilador es como que ayuda, ¿sí? Pasa por todos estos radiadores, ¿sí? y hace circular el aceite, el aire alrededor de los radiadores para lograr una mayor disipación de temperatura. También me la había olvidado por pasar al medio refrigerante. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? Sí, profe, una pregunta. Va, dos tengo. Bueno. ¿Cada cuánto se cambia el aceite? No, en general se le hacen ensayos. Se toma una muestra Sí. y se le hace un ensayo. No hay un tiempo estipulado. Por ejemplo, si el transformador sufrió varios cortocircuitos, sí o sí le tenés que hacer mantenimiento. Para un transformador de potencia sale carísimo hacer el mantenimiento del aceite, porque primero lo tenés que sacar de servicio, el transformador, y tenés que recircular todo el aceite por unas máquinas especiales, que es lo que sale carísimo. Esto de sacarle la humedad, sacarle las impurezas, todo al aceite. Por eso se toman muestras y depende de cómo te dan la muestra, se manda al laboratorio, ahí te va a decir el componente de impurezas que tiene, el grado de humedad que tiene el aceite, y ahí se evalúa si hay que hacerle el tratamiento o no. No hay un tiempo estipulado, no es que te dicen cada 2 años, cada 5. ¿Y las burbujas por qué se generan? Justamente porque cuando hay un corto, ¿qué hace? Eleva la temperatura. Digamos, sería como un símil, ¿sí? Que hierve el aceite, no llega a hervir, o no debería llegar a hervir, pero es un símil. Por eso, cuando hay un corto, ¿qué pasa? Se eleva considerablemente la temperatura. Por eso, cuando se descomponen gases, cuando esto se ensaya el aceite y tiene componente de gases, quiere decir que es muy probable al menos que tenga cortos entre las espiras. Bien. Y una última, perdón. Sí, sí. Ahí nombró en un momento las posibles causas que tienen a veces los transformadores, y uno nombraba que era ruido. ¿Por qué se genera a veces? Yo a veces paso cerca de mi casa y un transformador y siempre a veces tiene ruido. Sí, el famoso ruido de la fritura, las líneas también. A ese nivel de ruido, más las vibraciones de la máquina. Ah. ¿Y hay una forma de evitarlo o qué? Hay, pero no se pueden disminuir del todo. Bueno. Ese ruido. Hay un fenómeno. Sí. Yo iba a decir, hay un fenómeno que se produce en los núcleos magnéticos que se llama magnetoextricción. O sea que es el mismo material, los átomos, los electrones del mismo material, como tironeando internamente, por ponerlo de una forma más Sí, como que visual. se contrae y se expande, se contrae y se expande, se contrae y se expande, así sucesivas veces. Exacto. Entonces es un efecto no que me no quería meter en mucho detalle, pero. Claro. Pero sí, básicamente es eso. Ah, buenísimo. Listo. Gracias. Bien, nada. Bueno, ensayos de transformadores, ya un poco se los mencioné, en vacío, en corto, en calentamiento. Es muy teórico el tema, así que se los dejo para que lo vean, ¿sí? Para no pasarnos tanto de la clase, ¿sí? Y empezamos a ver al menos un poquito de máquinas. Mercedes, si lo querés mencionar, no hay problema. No creo que lleguemos a la parte de máquinas, así que... Bueno. Dale. Hay un montón de transformadores, de ensayos que se le hacen a los transformadores. Estos son los más que se usan cotidianamente. En vacío, en cortocircuito y calentamiento, se le hacen en etapa de ensayo inicial, ¿sí? O sea, yo compro un transformador, me va a llamar a inspección el fabricante y los 3 ensayos que sí o sí le va a hacer en presencia del inspector
van a ser los primeros 3, ¿sí? Vacío, cortocircuito y calentamiento. El ensayo de tangente delta viene asociado a lo que vimos hace 10 segundos de la calidad del aceite, ¿sí? Del transformador. ¿Qué hace el ensayo de tangente delta? Básicamente me mide esta calidad, ¿sí? Si me da mal, quiere decir que está teniendo mayores pérdidas, alguna falla está sufriendo el transformador. Entonces, el ensayo de tangente delta, está el compañero que trabaja en Edenor, creo que trabajaba. Bueno, las distribuidoras, el tangente delta se lo hacen prácticamente todo el tiempo a los transformadores, ¿sí? Ese sí es mantenimiento preventivo de las máquinas, se le hace el tangente delta, si da bien, se sigue, si da mal, se le hace alguna tarea de mantenimiento a la máquina. En cambio, los primeros 3, el de vacío, en cortocircuito y calentamiento, se le hace recién nacida la máquina, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque vacío y cortocircuito, ¿por qué se le hace? Porque hace a la calidad del transformador, ¿sí? Con el ensayo de vacío y cortocircuito, lo que se miden son las pérdidas. Entonces, ¿por qué se hace cuando la máquina ya está construida? El fabricante le dice al que lo compró, básicamente, bueno, venía a ensayar. El inspector le va a decir, bueno, haceme el ensayo de vacío y cortocircuito. ¿Por qué? Porque con los ensayos de vacío y cortocircuito se definen, ¿sí? Se pueden calcular las pérdidas. Si yo compré un transformador de buena calidad, el fabricante me aseguró X cantidad de pérdidas mínimas. Si yo le hago el ensayo de vacío y cortocircuito, calculo las pérdidas y me da el doble, me está fumando en pipa, ¿no? Para no decir una mala palabra del fabricante. ¿Por qué? Porque esas pérdidas, ¿qué van a representar? Menor potencia disponible de la máquina, plata, que estoy perdiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo compré un transformador para tener la menor cantidad de pérdidas posible y tiene el triple, estoy gastando plata de más. Voy a tener menor potencia disponible, mayor probabilidad de fallas en la máquina. Por eso el ensayo de base y cortocircuito se hace apenas construida la máquina. Sí, perdón. ¿Ibas a decir algo, Robert? Sí, y también, o sea, uno lo ve como las pérdidas, así como lo mencionaba Mercedes, pero también tiene un tenor de entender cómo es el transformador. O sea, esas pérdidas terminan representando el esquema circuitar del transformador. Cuando se analiza, por ejemplo, el cortocircuito de o sea, la falla de cortocircuito en un sistema, son las impedancias de estos transformadores, que en definitiva son las pérdidas, las que van limitando el cortocircuito. O sea que es como un amor-odio, digámoslo así. Las queremos, no las queremos, pero las queremos. Pero son necesarias. Pero son necesarias, justamente para limitar las corrientes de cortocircuito. Porque si no, así como existe el transformador real y el ideal, el cortocircuito ideal, ¿qué potencia tiene? Infinito, o la máxima que pueden erogar los generadores. En este caso son los transformadores, las líneas, todos los componentes que están en el medio los que realmente van a limitar. O sea, además de validar las pérdidas, como decía la profesora, lo que se busca es eso, ¿no? Tener noción de cómo es el circuito eléctrico del transformador. Claro, ¿se acuerdan hace un ratito que vimos lo del circuito equivalente? Que yo le dije, bueno, con los ensayos uno obtiene esos valores. No es algo teórico y listo, lo necesito solamente para eso. A base del circuito equivalente con esos valores, yo voy a saber el comportamiento del transformador, ¿sí? Por eso es importante conocer esos valores. ¿Se acuerdan el trabajo práctico que le dimos, por ejemplo, el valor de tensión de cortocircuito? Y creo que en el aula virtual o por mail, no me acuerdo, alguien preguntó esa tensión de cortocircuito que estaba dada en tanto por uno, ¿sí? En valor por unidad. Bueno,
Todos esos valores que hacen a poder referir las magnitudes al comportamiento del transformador se calculan a base del circuito equivalente. ¿Cómo se calcula el circuito equivalente? Teniendo los valores que obtengo del ensayo de vacío y cortocircuito. ¿Sí? O sea, es algo teórico, pero también es algo, digamos, 100% práctico, hace al funcionamiento real del transformador, a conocer esos valores. El ensayo en vacío, como su nombre lo indica, ¿sí? El secundario se deja abierto, ¿sí? En vacío, y alimentado a tensión y frecuencia nominal. Se calculan las tensiones, la corriente, la potencia con el batímetro. Ensayo, ¿para qué sirve el ensayo en vacío? Bueno, se calculan las pérdidas en el hierro y los valores de los parámetros de la rama de vacío, esa rama magnetizante que les dije, ¿sí? Bueno, con el ensayo en vacío se calculan esos parámetros. El ensayo en cortocircuito, ¿sí? Su nombre es bastante fácil, ¿sí? Se cortocircuita el secundario, alimentado a tensión reducida del lado de alta tensión. ¿Por qué a tensión reducida? Y no a tensión nominal del lado primario de alta. Porque si yo alimentara acá, no a tensión reducida, sino a tensión nominal, ¿qué corriente tendría acá? Mucho mayor que la nominal. Por ende, no está preparado para eso, ¿sí? Por eso, ven que dice, se alimenta a tensión reducida, lado primario, hasta que por el lado secundario que está en cortocircuito circula la corriente nominal. Se terminan las pérdidas en el cobre, eso de las ramas de las impedancias, decía las pérdidas en el cobre, que son las pérdidas que tienen los bobinados en sí. Esos son los dos ensayos para calcular los parámetros. Y después el ensayo de calentamiento, ¿sí? Se controla la sobretemperatura. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que uno tiene que verificar en este ensayo de calentamiento, ¿qué es? Que en condiciones normales, ¿no? En condiciones nominales, el transformador no supere una temperatura máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué querría decir? Si yo estoy en condiciones normales, nominales, de un transformador y la temperatura es mayor a la máxima permitida, ¿sí? Por los materiales, no me va a durar, básicamente no me va a durar nada ese transformador, se va a destruir, porque si en condiciones normales supera la temperatura, no va. El ensayo de tangente delta, que yo decía que lo hacen mucho las distribuidoras, ¿sí? Lo que hace básicamente es controlar las propiedades dieléctricas y del aceite. Como no es tan fácil, tiene una representación, porque se llama tangente delta, pero lo que da una idea de las pérdidas, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, consulta? Efectivamente no llegamos a ver máquinas, que era la idea. No hay problema. ¿Alguna duda quedó de este tema? No. Bueno, para poner un poco ajustar un poco cómo va a ser los temas que siguen. Las máquinas que naturalmente nos quedan ver son las máquinas de corriente continua y después todas las máquinas de corriente rotantes, de corriente alterna, que se dividen en asincrónicas y sincrónicas. Nosotros vamos a tener la próxima clase, valga el nombre, una clase asincrónica. Significa que vamos a dejarles algunos videos sobre esos temas. Y después, la clase siguiente, ya si nos encontramos en forma presencial y terminamos de conversar el tema. ¿Por qué hacemos esto de que dejamos una clase asincrónica? Bueno, porque también nos interesa que quede
de alguna forma grabado el video del tema y que no sea solamente una clase presencial y que tal vez se pierda un poco. Así que esperen para la clase próxima. Vamos a tratar de que sean en los próximos días, subirle los videos sobre máquinas de corriente continua y la primera parte de las máquinas de corriente alterna. Bien, si no hay ninguna consulta más, damos por finalizada la clase de hoy. Bien, bueno, buenas noches y nos mantenemos Buenas noches. nos mantenemos en contacto. Buenas Chao, buenas noches. noches. Chau, chicos.